Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es La Rusa Cocina y hoy vamos a preparar estos cuadraditos hojaldrados ideales para acompañar cualquier picada. Son muy rápidos y muy simples de realizar y además quedan con un sabor espectacular, así que vamos a prepararlos. Como dije, esta es una receta súper rápida, así que vamos a tomar una asadera, la vamos a aceitar muy bien. Cuando tengamos este paso listo, vamos a tomar una masa de tarta de hojaldre, la vamos a poner dentro de la asadera. Sobre la masa de tarta vamos a hacer una capa con 160 gramos de queso de máquina. Otra capa con 160 gramos de paleta o jamón, pero si no les gusta el jamón o la paleta o no la consumen, no le agregan este ingrediente y sí le pueden agregar el resto de las cosas que le vamos a poner a estos cuadraditos hojaldrados. Una vez que tengamos nuestro jamón o nuestra paleta puesta sobre la tarta, lo vamos a dejar a un costado y vamos a tomar papas. Acá pueden tomar 4 papas chiquititas, como utilicé yo en esta ocasión, porque eran muy chiquititas, y si no pueden tomar una papa grande. Yo a las papitas chiquititas las pelé, las lavé y ahora con la parte más gruesa del rallador las voy a rallar. Cuando tengamos las papas ralladas, vamos a volver a la tarta y agregamos estas papas ralladas. Hacemos una capa fina de papa, así que las vamos a esparcir muy bien. Fíjense que yo con todos los ingredientes que estoy poniendo no estoy llegando hasta el borde de la masa de tarta. Dejo apenitas un lugar libre, que esto va a servir para que la podamos cerrar muy bien y después podamos formar los cuadraditos. Ahora vamos a agregar cebollas. Acá tengo una cebolla bien grande a la cual piqué chiquitita y en una sartén la cociné con un poquitito de aceite hasta que la cebolla estuvo bien cocida y comenzó a dorarse. Con esta cebolla también vamos a hacer una capa, así que la vamos a esparcir muy bien. Si te gustó este video, déjame un comentario o una carita sonriente o te invito a que lo compartas en tus redes sociales o con ese amigo al que le puede ser útil esta receta. Para darle mucho más sabor, agrego unas hojas de albahaca fresca a las cuales voy a ir cortando así con la mano. Por arriba vamos a poner un poco de queso rallado, que son más o menos unos 50 gramos. Acá pueden usar queso sardo, reggianito o el queso que a ustedes más les guste. Ponemos la otra masa de hojaldre y vamos a cerrar muy bien los bordes. Con un cuchillo bien filoso vamos a hacer cortes para formar estos cuadrados, pero sin llegar a cortar la masa de abajo. Esto es importante, así que tengan cuidado, hagan los cortes sin llegar a cortar la masa de abajo. Una vez que tengamos los cuadrados cortados, vamos a pintar con huevo batido. Por arriba le voy a agregar un poco de orégano y queso rallado. Esto se va a ir a cocinar a un horno a 180 grados por alrededor de unos 35 minutos o hasta que la masa esté bien cocida y dorada. Y así de simple ya tenemos nuestros cuadraditos hojaldrados. Vieron que era una receta súper fácil. Así que solo resta que se animen, que los preparen y después me cuentan qué les parecieron. Gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo. Si no se suscribieron todavía, suscríbanse y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau.